veremos la causa. Sabemos que la causa es un requisito de existencia del acto jurídico y sabemos también que la causa lícita es un requisito de validez del mismo. En general, la causa de un acto o contrato se determina respondiendo a la pregunta ¿por qué se debe? Si nos hacemos la pregunta para determinar el objeto, nos preguntaríamos ¿qué se debe? Nuestro código sigue la teoría clásica de la causa, que veremos en un momento. En este esquema tratamos de ubicarnos en uno de los temas más complejos y habitualmente no contemplados en los exámenes de grados. En los exámenes de grado habitualmente se cuentan algunos mitos urbanos, como aquel en la cual un alumno lleva el grado hacia la teoría de la causa y cuando llega el momento el profesor lo tiene y le dice no le vamos a preguntar la teoría de la causa, usted sabe que este no es un tema de exámenes de grado. Sin embargo, el alumno insiste bajo su responsabilidad que él quiere ser interrogado sobre eso. Bueno, está la destreza con que lo hace y con que responde, que la comisión solo le resta muy poco para aprobar a ese alumno y lo aprueba con distinción. Por eso es que entre algunos de los temas más complejos para hablar es efectivamente la teoría de las causas. Con ello emula el Código Civil francés que regula la causa en los contratos. Pero la cuestión que se plantea en esta espinosa materia es que la causa es si esta es un requisito del acto jurídico en general o del contrato en particular, o es un requisito de la obligación. Repito, o es un requisito del acto jurídico, o en general del contrato en particular, o es un requisito de la obligación. El Código Civil se refiere a la causa, sea como un requisito del acto jurídico en general, pues se refiere a ella en la declaración de voluntad, o bien como un requisito de la obligación, como requisito de la declaración de voluntad que encontramos en el 1445 y en el 1467, como causa de la obligación, pues nos dice que la obligación la que debe tener una causa lícita. De ahí entonces que se fomente la discusión doctrinaria, generándose una opinión interesante que señala que la causa tiene cabida tratándose de aquellos actos jurídicos que generan obligaciones y que en cambio el elemento causa no sería exigible respecto de aquellos actos jurídicos que no generan obligaciones sino derechos. Estrictamente considerada la causa con el fin que tienen las partes en vista al momento de celebrar el contrato, cabe solo en las obligaciones. Pero hay quienes sostienen que hay una naturaleza determinante y no en la obligación, sino en la declaración de voluntad, porque las partes realizan el acto en consideración a una causa que la obligación está destinada a realizar. ¿Cuál es el concepto de esto? La causa está regulada en el 1467 y a diferencia de lo que ocurre con el objeto, la causa es definida por la ley. La causa es el motivo que induce el acto contrato. Con esta definición, pareciera que don Andrés Bello López adscribe a la corriente causalista, subjetivista del profesor Josserand, autor de la obra Los móviles en el acto jurídico de derecho privado. Sin embargo, a poco andar del estudio de la causa en el Código Civil, pareciera que el tratamiento que le da más objetivo y propio de la doctrina clásica causalista. ¿Ya? Ahora, vamos a ver en este esquema luego los requisitos de la causa que están descritos en el 1467. Por ejemplo, que debe ser real, ¿ya? Que debe ser lícita, ¿ya? Aspectos que creemos vale la pena destacar, ¿ya?
Cuando decimos que debe ser real, debe tener una existencia efectiva. Si la causa no existe, se dice que hay ausencia de causa y la sanción sería la nulidad absoluta o la inexistencia, ¿ya? Y cuando decimos que debe ser lícita, esta queda de manifiesto en su tratamiento como un requisito de validez del acto jurídico. La ley define la causa lícita señalando que es la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Repito, la ley define la causa ilícita señalando que es la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Nuestro código con esto se prueba que sigue la teoría clásica, objetivista, causalista, ¿ya? La teoría clásica, objetiva, causalista señala que la causa se presume, es decir, no es necesario expresarla. Esta presunción es simplemente legal, pues admite prueba en contrario. Además, la ley lo reafirma al estimar que los actos en los cuales más se necesitaría expresar la causa, como en los actos de beneficencia o gratuitos, la sola liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Con ello, nuestro código, a pesar del concepto que da de causa, siguió la causalística clásica y objetiva, que luego, como vamos a ver, señala en síntesis que la causa de los actos jurídicos típicos es siempre la misma, es decir, se encuentra en el objeto de la prestación contraria. Si nos preguntamos por qué Pedro vendió su iPad, diremos que la causa de la venta fue el dinero que pagué por él, es decir, el objeto de mi prestación correlativa. Por ello podemos decir que la causa se determina según el tipo de acto. Así hay entonces en los actos jurídicos típicos bilaterales en general, ¿ya? Y en los actos jurídicos reales o en los actos jurídicos gratuitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de los actos jurídicos típicos bilaterales, la causa de la obligación de una de las partes es el objeto de la obligación de la otra. Por ejemplo, ¿cuál es la causa de la obligación del comprador? El automóvil que se quiere. ¿Cuál es la causa de la obligación del vendedor? El dinero que se recibe. En los actos jurídicos reales, la causa de la obligación de una de las partes está representada por la entrega o tradición de la cosa. Por ejemplo, en el contrato de comodato, la causa de la obligación de restituir la cosa se encuentra en la entrega de esa cosa para usarla que me han hecho previamente. En los actos jurídicos gratuitos, la ley se encarga de señalar, como vimos en el 1467, inciso primero, la parte final, que la pura liberalidad o deseo de beneficiar a otro es causa suficiente. Para los partidarios de esta teoría clásica, la causa es estática, siempre es la misma, en un mismo tipo de acto jurídico, o sea, no varía en ninguna parte del mundo. Las teorías acerca de la causa, están las teorías clásicas de la causa, también hay otra teoría de los móviles y motivos psicológicos, ¿ya? Está la teoría de Georges Ripper, están las teorías anticausalistas también, las teorías neocausalistas, el neocausalismo objetivo de Capitán, ¿ya? O la doctrina del fin económico. En general nuestro código sigue la teoría, nuestro código en general sigue la teoría clásica, por los siguientes motivos, porque Andrés Bello siguió en esta parte del código civil francés basado en la teoría clásica.